Yo quiero que usted me acompañe a ver ahí frente a la pantalla de su televisor. Vamos a estar ahora mismo viendo unas imágenes para aclarar un poco en lo que se nos habla en la historia sobre la intervención de estos sacerdotes católicos romanos jesuitas. En esa foto, esa pintura que usted ve allí, es una pintura que se hizo en conmemoración o como un recuerdo atroz del pasado en cuanto a la intervención de los jesuitas. Eso se llamó la masacre de los protestantes el día de San Bartolomé en Francia, específicamente en la fecha del 22 de agosto de 1572. Esta fue en donde el rey de Francia arregló astutamente el matrimonio de su hermana con un almirante de nombre Coligny, quien era el máximo líder protestante del país. Esto fue en Francia el 22 de agosto de 1572 cuando sucede esta masacre. Pero antes que nada, pues obviamente ahí se pacta, o sea, ahí el rey de Francia, pues arregla el matrimonio de su hermana con el almirante Coligny, pacta con los jesuitas y arregla un banquete y mucha celebración. Después de 4 días, los soldados vienen y reciben una señal y a las 12, específicamente 12 de la medianoche, escúchelo bien, entran por la fuerza y a la misma vez a la casa de los protestantes, de los cuales mataron a 10.000. Al almirante Coligny lo decapitan, o sea, le cortan la cabeza, le cortan los brazos, le cortan los genitales y arrastran su cuerpo por 3 días por las calles hasta colgarlo de los talones fuera de la ciudad. Su cabeza la envían al Papa, el cual ordena a los católicos en celebración que se le diera gracias a la Virgen María. No es que estemos nosotros tratando de influenciar el odio contra los católicos o los practicantes del catolicismo. Obviamente no es eso, estamos hablando de la historia y nuestro propósito no es infundir odio. Obviamente se predica del amor del Señor y todo, y debe de haber el amor y tener amor con todo, pero estamos hablando sobre algo que tiene que ver con la historia y que para poder explicar un poco sobre este tema hay que hacer mención hasta estas cosas del pasado para que usted vea lo que está detrás del asunto. Pero repetimos, no es que estamos poniendo enemistad, ni que queremos llamar al odio, ni nada. Ya ahora si usted lo quiere entender así, pues allá usted. Ya a mí se me cansan las palabras y se le cansa uno la saliva. Para eso pues uno invierte su palabra, pues en seguir hablando del tema. Hablando un poco en la historia, en ese mapa que usted puede ver allí, en el caso del emperador Constantino, cuando este emperador, que fue el que inicia el catolicismo, deja el poder, dio al obispo de Roma el título de sumo máximo pontífice, lo cual hace de él un papa. O sea, él comenzó como un papa. No es que Pedro fue el primer papa, porque Pedro era casado, y Jesucristo cuando hizo la afirmación sobre Pedro, obviamente cuando le dice, y tú eres Pedro, yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De la traducción del griego y el latín, Pedro significa pequeña piedrecita, que viene de Petros, y cuando Jesucristo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de Petra, que es una roca mayor a esa pequeña piedrecita. Por eso Jesucristo es la roca, y la Biblia lo afirma, que la principal piedra del ángulo es Jesucristo, y que obviamente cuando estamos firmes sobre esa roca que es Cristo, pueden surgir vientos, tempestades, y nuestra casa no se cae porque está firme sobre la roca. Entonces, es un detalle bien importante, la roca es Cristo, no es que Pedro, ahí Jesucristo lo estaba mencionando como el primer papa, cuando Pedro era casado y los papas no se casan, pues entonces ¿qué vamos a decir? Que el primer papa era casado, pero ¿y cómo es posible eso? Para que usted vea entonces. Entonces, fíjese que en el 300 después de Cristo, este emperador romano Constantino, que en el 313 dicta un edicto de tolerancia donde cesa la persecución contra los cristianos y donde comienza a mezclar la paganería de Roma con el cristianismo. En el 300 después de Cristo, él se va a Bizancio en Turquía, la transformó un poco y la llamó Constantinopla, mantuvo lealtad al sistema formado por él mismo, que fue el sistema católico romano, que permanecía en las 7 colinas de Roma. Entonces, con el transcurso de tiempo se formó una división en la institución católica romana. Roma vino a encabezar el grupo de Occidente y Constantinopla el de Oriente. Constantinopla vino a transformarse en la capital de la Iglesia Ortodoxa, por lo cual Roma y Constantinopla vienen y se vuelven enemigos mortales.
Ahí usted puede ver, en este caso aquí, Roma, en el mapa en Italia. Más para acá, pues está Constantinopla, por aquí viene a estar Turquía, según usted la puede ver allí en el mapa. Como habíamos dicho, que con el transcurso del tiempo se produce una división en la institución católica romana. Roma viene a encabezar el grupo de Occidente y Constantinopla el de Oriente, y Constantinopla viene a transformarse en la capital de la Iglesia Ortodoxa, por lo cual Roma y Constantinopla se vuelven enemigos mortales. Entonces, ya en el año, específicamente el 1200 después de Cristo, el Papa Inocente III ataca a Constantinopla y los cruzados arrasan por completo la ciudad, lo cual provocó que los ortodoxos los odiaran más en lugar de someterse a él. Y eso es lo que ha sucedido en muchas culturas, que se quiere someter a causa del miedo, a causa del terror, a causa de los crímenes, pero lo que consiguen es más rebelión de parte de la gente y más odio de parte de ciertos grupos que se levantan para acabar a los opresores. Entonces, como habíamos dicho, pues obviamente en el 1204 después de Cristo, el Papa Inocente III ataca a Constantinopla y sus cruzados arrasan por completo la ciudad, lo cual provoca que los ortodoxos los odien más en lugar de someterse a él. Pero al pasar del tiempo, estas iglesias orientales de ortodoxos rusos quedaron bajo la protección del zar de Rusia, por lo cual la institución católica tomó la decisión de destruirlos, igual como lo hicieron contra los judíos en las cruzadas que comenzaron en el año 1096, en la que los cruzados, a medida de que avanzaban a Jerusalén, hacían toda clase de crueldades contra los judíos. No es como dicen en las películas que los cruzados eran bendecidos por Dios y eran gente cristiana, porque lo primero, si fueran cristianos, pues no estuvieran masacrando judíos ni matando gente por ahí y haciendo todas las perversidades y desgracias que hacían, que una de ellas pues obviamente era violar a las mujeres. Entonces, sigan acompañando aquí en nuestro estudio y bueno, mostramos obviamente imágenes para poder explicarle bien. Obviamente este plan contra los judíos fue aprobado por el Papa por el año 900 después de Cristo, en donde los judíos eran también acusados de herejía, eran torturados, condenados a muerte, y las mujeres obviamente pues eran violadas. Fíjese qué clase de impíos, y eso eran los que hacían en ese tiempo esos soldados que pertenecían a los imperios. Esos cruzados no eran ningunos cristianos, ni querían a Dios, ni tenían nada que ver con el Señor, eran gente sanguinaria. Entonces pues habíamos dicho que el plan contra los judíos, o sea, que se levanta contra los judíos, específicamente que obviamente se hacen esta destrucción contra ellos, ese plan fue aprobado por el Papa en el año 900 después de Cristo, en donde habíamos dicho los judíos eran también acusados de herejías, o sea, de ser herejes, torturados, condenados a muerte, y las mujeres eran violadas. Entonces, ya para entrar directamente en nuestro tema, explicando ciertas cositas que van a unirse en el rompecabezas de lo que estamos hablando sobre la historia oculta y secreta de los jesuitas, específicamente cuando la Iglesia Católica pues va perdiendo poder, pues con el protestantismo, cuando el protestantismo surge, fue cuando entonces el Papa Pablo III pacta con un vasco español. Este vasco español viene a ser el fundador de lo que se llama la Compañía de Jesús, que viene a ser la orden jesuita. Esta persona nace en el castillo de Loyola, en la provincia de Guipúzcoa, y su nombre verdadero viene a ser Íñigo López de Recalde, conocido como Ignacio de Loyola, que fue el primer jesuita superior. Eran y son hoy en día mentes brillantes cuyo propósito es destruir el protestantismo a toda costa y todo lo que según ellos es herejía. En pocas palabras, para traducirlo hoy, desde que Hitler perdió la guerra, pues no somos herejes, somos ahora llamados hermanos separados. Entonces, haciendo que toda mujer, niño y hombre reconozca al Papa, o sea, ese es el propósito de la orden jesuita, hacer que toda mujer, niño y hombre reconozca al Papa como vicario de Cristo y se someta por completo a su poder. Pues obviamente esto del vicario de Cristo es un robo al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo sí es el vicario de Cristo. Entonces, esta gente son comandadas por lo que se llama el Papa Negro, que viene a estar en el Vaticano detrás de bastidores. Fíjese, esa I, esa H y esa S son las iniciales de tres potestades paganas egipcias. Una es Isis, otra es Horus y otra es Set. Y muchas veces se incluye en la hostia, pero hoy en día en muchas no se incluye debido a que se ha hablado y han existido muchas controversias sobre el origen de esas iniciales. Y si usted ve, pues está representada la I, la H y la S con las iniciales de tres potestades paganas egipcias. Una es Isis, otra es Horus y otra es Set. Y eso va relacionado al culto solar, que con los sidonios, pues el sol, el dios sol era conocido como Baal, pero por los egipcios tenía otro nombre. Entonces, fíjese allí, de esto hablamos nosotros un poco en nuestro libro Desenmascarando. El crucifijo católico lee arriba en la parte de arriba de la cruz, INRI, o sea, son 4 iniciales. Según el diccionario de Webster, significa en latín Iesus Nazarenus Rex Iudeaorum, que obviamente según ellos establecen son palabras que nos dicen la Biblia que fueron puestas en la cruz de Cristo, en la crucifixión, que lo dice en Juan capítulo 19, versículo 19, que dice Jesucristo Nazareno, Rey de los judíos. Pero escúchelo bien, esto es lo alarmante, según el extremo juramento de los jesuitas, estas 4 iniciales en latín, no es como se les ha hecho creer a usted. Estas iniciales en latín significan iustum, necar, reges impíos, del latín clásico que significa aniquilar reyes, gobierno o dirigentes impíos o herejes, además de que el crucifijo para ellos, o sea, específicamente para los jesuitas, que de quien nosotros pues estamos hablando aquí, pues obviamente es algo que tiene que ver con la muerte, o sea, viene a ser un símbolo de muerte. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Precisamente pues estamos ahí hablando un poco en fondo de lo que significa en sí este crucifijo para los jesuitas, o sea, significa la muerte. Y no es que significan esas iniciales Jesucristo Nazareno, Rey de los judíos, no. Significa, o sea, viene del latín clásico, que cada inicial dice iustum, necar, reges impíos, o sea, del latín clásico que significa aniquilar reyes, gobiernos o dirigentes impíos o herejes, además de que para ellos ese crucifijo es un símbolo de muerte. Lamentablemente, pues mucha gente que está engañada no sabe eso a profundidad. Esta foto de esa persona que usted puede ver allí, que es nuestra principal fuente, o una de nuestras principales fuentes para hablar de este tema hoy, es una persona que antes Dios usaba poderosamente, específicamente en los Estados Unidos, una persona española, se llamaba Alberto Rivera, era un ex sacerdote jesuita y él fue el que pudo llegar a la iglesia cristiana después de poder escapar de España, pudo llegar con este mensaje de salvación, al cual pues obviamente él habló sobre sus experiencias en la Iglesia Católica Romana como ex sacerdote jesuita. Y él mismo menciona que en conjunto con otras personas que trabajaban para la Iglesia Católica Romana, una de ellas eran mujeres, otros eran hombres, pues ellos habían destruido muchas iglesias cristianas. O sea, comenzaban adquiriendo ciertos puestos o entre ellos dos hacían cosas que movían de alguna forma algún tipo de chisme o murmuración entre los líderes, o hacían caer a mujeres, o las mujeres hacían caer a hombres dentro de las mismas iglesias, protestantes o cristianas o evangélicas, para tratar de dividirla, ya que para ellos pues no dejan de ser herejes o herejía. Hoy en día se ha acomodado un poquito más la palabra por llamarnos hermanos separados. Yo no sé de quién nos separamos nosotros, pero los que están separados son ellos. Porque aquí nosotros no le estamos dando la gloria ni a María, ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de ellos. Entonces, pues esta persona, Alberto Rivera, Dios lo usaba poderosamente y esta persona vino a sufrir muchos atentados de muerte en su contra, hasta que finalmente un atentado pues pudo tocarlo, o sea, pudo ser
pudo suceder contra él y él murió. Pero toda su vida, o sea, todo el resto de su vida desde que aceptó a Cristo, pues él estuvo predicando un poco sobre la entidad católica romana y su experiencia como ex sacerdote jesuita, y habló en profundidad sobre todas estas cosas de las cuales pues nosotros les estamos mencionando hoy. Y entonces vamos a hablar la relación que han tenido estos sacerdotes jesuitas para la creación de las guerras mundiales. En esa foto, ahí que usted puede ver, es una foto del cardenal Pacelli, que más tarde llegaría a ser el Papa Pío XII. A la izquierda, en la foto, usted puede ver a Franz von Papen, que era un nazi siniestro, de los más hijos del diablo que había, entonces, con el cual, en el 1933, el Vaticano firma un concordato. De pie al extremo derecho se ve a Montini, que más tarde llegaría a ser el Papa Paulo VI. Para aquel entonces, pues, esta persona era bien poco conocido, pero esa foto viene y nos evidencia la relación entre la Iglesia Católica Romana y los nazis. Obviamente tenían relación con el exterminio nazi contra los judíos. Entonces, pues, ahí repetimos, en esa foto, usted puede ver al cardenal Pacelli, que más tarde llega a ser el Papa Pío XII, a la izquierda, Franz von Papen, un malvado nazi que mató a muchos judíos en las cámaras de gas y torturó a muchos, con el cual en el 1933, pues el Vaticano viene y firma un concordato. Entonces, de pie al extremo derecho se ve a Montini, que más tarde llegaría a ser el Papa Paulo VI. Para aquel entonces, pues esta persona que más tarde viene a ser el Papa Paulo VI era poco conocido. Mire esa foto allí, ahí está el partido, o sea, están los nazis, está el mismo Hitler, específicamente con el obispo Müller del Reich y Abbot Schwarzenegger, rodeados por los jefes del partido, o sea, del partido nazi, en septiembre del año 1934. Y mire, o sea, mire allí al obispo Müller, ahí como levanta su mano, que era el símbolo de saludo, la forma en la cual se ejercían los nazis para describirse a sí mismos como simpatizantes de Hitler, o para hablar a sí mismo en saludo con lo del nazismo, relacionado a todo eso. Entonces, pues ahí está Hitler en esa foto, se ve nuevamente comprobado la Iglesia Católica apoyando al nazismo. Yo le voy a invitar a usted, eso que usted puede ver allí es un documento que nosotros extraímos sobre un discurso de Hitler. Pues quizá usted ahí pues no lo pueda leer tan bien, pero vamos a ayudarlo a leer allí. Este es un discurso de Hitler, dice de la siguiente manera, en el orden que se va a mostrar ahí en la antenita. Personalmente, este Hitler hablando, estoy convencido del gran poder y profunda significación del cristianismo y no permitiré que se promueva ninguna otra religión. Obviamente está hablando de la religión católica romana. Por esta razón me alejé de Ludendorff y rechazo el libro de Rosenberg. Lo escribió un protestante, como si los protestantes no son cristianos y los cristianos son católicos. Entonces dice Hitler en este discurso, no es un libro del partido, él no lo escribió como un hombre del partido, que los protestantes discutan con él. Como católico, ese es Hitler, o sea, Hitler era católico. Como católico, nunca me siento cómodo en la iglesia evangélica o su estructura. Por eso tendría gran dificultad si tratara de reglamentar los asuntos de las iglesias protestantes. De todas maneras, el pueblo evangélico o los protestantes me rechazarán. Pero ustedes pueden estar seguros, protegeré los derechos y la libertad de las iglesias y no permitiré que la toquen. Por lo tanto, no deben temer por el futuro de la iglesia. Pero debajo, aquí, fíjese lo que dice Hitler en este discurso, escúchelo bien. En cuanto a los judíos, solo estoy siguiendo la misma política que durante 1500 años ha adoptado la Iglesia Católica al considerarlos peligrosos y
confinarlos a guetos, etcétera, porque ella sabía cómo eran, dice, cómo eran ellos. No pongo la raza por encima de la religión, pero en los representantes de esta raza, o sea, los judíos, veo el peligro para la iglesia y el Estado, y tal vez yo esté prestando un gran servicio a la cristiandad. Ese que usted ve ahí, pues fue un discurso que dio Adolfo Hitler, un gran católico practicante. Una cosa increíble. Entonces usted ve que rechaza a la iglesia evangélica, porque obviamente no iba a estar de acuerdo con la masacre de tantos judíos. 6 millones mataron en las cámaras de Gaza, imagínese usted. Entonces son cosas que usted ve que son cosas terribles. Entonces, les recordamos a los hermanos, usted puede ir a nuestra página en el internet, www.miguelsanchezavila.com. Les recordamos en un pequeño momentito, para que usted pueda accesar en nuestra página y obtener un poco más información de nuestro ministerio y de algunos de los temas que nosotros tratamos, entre uno de ellos este que estamos nosotros mencionando hoy. Fíjese entonces bien, ahora lo que le vamos a mostrar aquí, vamos a pedirle por ahí al director que nos ponche, ahí está. Eso que usted puede ver allí, en el caso de esa foto, son monjas que están marchando junto a legionarios nazis de Croacia, que son llamados Ustashi. O sea, usted lo ve ahí, las monjas marchando con ellos en Croacia. Para hablar un poco de esos Ustashi, pues hay que entender que el Vaticano creó el Partido Comunista, obviamente, para destruir la Iglesia Ortodoxa rusa. Sin embargo, los comunistas traicionan al Papa y rehúsan destruir los miembros de esta iglesia, por lo cual Pío XII ideó entrenar sacerdotes católicos romanos para que fuesen parte de escuadrones asesinos, y ahí es donde surgen los Ustashi en el año de 1940, que son esos que usted puede ver allí. O sea, son mismos sacerdotes católicos, y ahí están monjas marchando con ellos. Les repetimos, mire bien esa foto, vamos a explicarle nuevamente esa foto que usted está viendo allí. Son monjas marchando junto a legionarios nazis de Croacia, que son los llamados Ustashi, y para hablar de ello, pues el Vaticano, muchos no saben esto, pero fue el Vaticano el que creó el Partido Comunista para destruir la Iglesia Ortodoxa rusa, pero sin embargo los comunistas traicionan al Papa y rehúsan destruir a los miembros de esta iglesia, por lo cual entonces Pío XII idea entrenar a sacerdotes católicos romanos para que fuesen parte de los escuadrones asesinos, que es ahí donde surgen esos soldados que usted puede ver allí, que son los Ustashi, en el año de 1940. Ahí usted puede ver en esa foto, ahí también, bien específicamente un poco sobre estos Ustashi, y son obispos y arzobispos de Croacia en respaldo a esta gente. Mire ahí dónde está específicamente el líder, uno de los líderes Ustashi, o sea, de estos que estamos hablando que son asesinos entrenados por Roma, y aquí estos obispos en respaldo a esta gente asesina. Usted lo puede ver ahí en la foto. Entonces, también hechos asombrosos son ese que usted puede ver allí, que son miembros de la Ustashi. Esa es una foto que no es una foto que se consigue en ningún lugar por allí, obviamente. Esos son miembros del Ustashi que llevan la cabeza de un sacerdote serbio asesinado.